Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otro programa de Contra la Corriente, te damos la bienvenida. Mi nombre es Roberto Froilán Britos y soy pastor de la iglesia Jesús está aquí de Punta Alta. La invitación es estar una hora hablando de la palabra de Dios. Y yo sé lo que pasa cuando muchas personas escuchan esto, escuchan hablar de la palabra de Dios. Tienen la intención primaria de tal vez cambiar con el dial, pero pensalo un poquito. Tal vez quieras enterarte de las últimas noticias, quieras saber lo que pasó en la farándula o con los eventos deportivos o en política, pero todas estas cosas mañana son noticia vieja. La verdad es que nada de esto va a perdurar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y te prometo que vas a escuchar algo diferente, algo que no escuchás todos los días. Vas a escuchar la verdad de la que habla la Biblia. Así que esa es la propuesta, una hora hasta las 20, hablando de lo que Dios dice, de lo que Dios habla en su palabra. Y bueno, hoy es un día especial, no contamos con la dama del equipo, con Delia Sotelo. Te mandamos un saludo allí donde estés, Delia, si estás escuchando. Voy a darle lugar a mis compañeros para que saluden. ¿Qué tal, querido público? Hola Roberto, Iván, una vez más, un día más. Hoy día 7 del 8, el quinto programa, como decía Roberto, Contra la Corriente. Bueno, con expectativa, ¿no? Como cada domingo, viendo a ver qué es lo que la palabra nos va a enseñar. Y bueno, como bien decía Roberto, quédate, animate, quédate ahí donde estás, al lado de la radio, porque hoy vas a escuchar algo muy, pero muy diferente. ¿Qué tal, querido oyente? Me llamo Iván y, como dijo mi compañero del quinto programa, la verdad que los días ya se están alargando, así que te animo ahí que te quedes y escuches un rato la radio. También quiero mandar saludo a mi abuelo, que seguramente me está escuchando, y bueno, los invitamos a que se queden. Sí, estamos hablando en estos programas sobre, bueno, el tema es el verdadero discípulo de Cristo, ¿no? Y decíamos que el Señor Jesús describió el carácter del discípulo, y esto lo hizo en las bienaventuranzas. Es lo que Dios dice que tiene que ser un cristiano, no lo que nosotros suponemos que es un cristiano, ¿no? Hoy tenemos diferentes opiniones de lo que eso significa, pero resulta imprescindible saber lo que dice el Señor Jesús sobre eso. Una persona cristiana no nace o recibe el cristianismo por herencia o por el lugar en que nació. El cristiano, para ser cristiano, debe arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Las bienaventuranzas, entonces decíamos, describen el carácter de aquella persona que ha hecho esto, que se ha arrepentido y que tiene al Señor como su dueño, como su Señor. Así que vamos antes de hablar de esto, vamos a leerlas. Gustavo, ¿podés leer sí, cómo no. Ahí en Mateo capítulo 5? Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, gracias, Gustavo. Bueno, el tema de acá es que el Señor Jesús describe el carácter del cristiano. No está hablando de personas diferentes, sino de una sola persona, de un estilo de persona, de un tipo de persona.
la persona que es pobre en espíritu, que llora, que es mansa, que tiene hambre y sed de justicia. Todas estas características describen el carácter del cristiano. Y es importante que sepamos de lo que está hablando el Señor. En los programas anteriores estuvimos ya hablando de esto, hablamos de los pobres en espíritu, de los que lloran y de los mansos. Hoy nos tocaría los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, es un tema bastante largo y profundo y me gustaría que lo toquemos en detalle. Pero, ¿qué te parece si hacemos un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora? Los pobres de espíritu son aquellas personas que se consideran, que se entienden que son pecadoras. La gran mayoría piensa que no es pecador, que es buena persona. Son las personas que dicen, bueno, yo no soy tan malo, yo soy una persona honesta, que pago mis impuestos, no robo, claro. Entonces, inclusive voy a la iglesia de vez en cuando. Bueno, estas personas que consideran que son buenas, son exactamente lo contrario a alguien pobre en espíritu. El pobre en espíritu sabe que es pecador y se arrepiente. Por eso el pobre en espíritu, cuando entiende su pecado, se arrepiente y se lamenta por eso, llora por eso. Por eso dice también, bienaventurados los que lloran. La segunda bienaventuranza se refiere a esto, a aquel que se presenta delante de Dios y pide perdón. Entonces tenemos, el pobre en espíritu es el que entiende que no tiene nada que presentarle a Dios. Por más que prenda velas, por más que camine kilómetros en procesión, por más que vaya arrodillado, por más que, no sé, que ayune, o que entregue ofrendas y diezmos, esta persona no puede ganarse el favor de Dios, es solamente por gracia. Entonces la persona pobre en espíritu entiende eso, se arrepiente y llora, y esto hace un cambio en su personalidad. Y si era pendenciero, nervioso, iracundo, bueno, se transforma en una persona mansa. ¿Por qué? Porque entiende que no es perfecta, entiende que tiene errores y que necesita de Dios para cambiar. Entonces, también ve al otro desde esa perspectiva, entiende que el otro tampoco es una persona ya acabada y bueno, no reacciona como antes reaccionaba, con furor, con ira, con enojo, sino que se ha transformado a raíz de su arrepentimiento delante de Dios en una persona mansa. Bueno, estas características que estamos viendo no son características comunes. Acá hay muchos de los que están oyendo realmente no son pobres en espíritu. Muchos de los que están oyendo están diciendo, no, yo realmente soy una persona buena. Bueno, yo te digo que el Señor Jesús dice que somos todos pecadores y que todos necesitamos arrepentirnos. De hecho, Él comenzó su ministerio diciendo arrepiéntanse, y todo su ministerio fue, su prédica se refería a eso. Todos necesitamos arrepentirnos. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de qué significa tener hambre y sed de justicia, que consiste en la cuarta bienaventuranza. Y para comenzar con esto, y antes de ir a la pausa, te voy a decir que lo que no es tener hambre y sed de justicia. Solamente tenés que ver el estado del mundo. Cuando mirás las noticias, o cuando ves la televisión, o cuando ves incluso películas, Gustavo, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que sale? Y generalmente la violencia, la muerte, robos, violaciones, todo lo cruel, lo duro, digamos, lo que es lo actual, ¿no? La pornografía, ¿no es cierto? El maltrato a las personas. Todas esas cosas. Bueno, y pensá en política, Iván. Cuando pensás en lo político, ¿en qué pensás? Y corrupción, robo, engaño, mentira. Sí, esas cosas son las que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y ahora hagamos un vistazo del mundo, que cuando ves la situación mundial, o cuando ves cuando lees los diarios o ves las noticias del mundo, ¿qué ves? No, se ve el terrorismo, se ve las masacres, se ven el hambre, los golpes de Estado, los refugiados que están sin hogar. Claro, sí, es terrible, un estado
tremendo. El mundo está golpeado con todo esto. Y la verdad es que si hablamos de dinero, pocas personas concentran todo el dinero y todo el poder para que muchas, millones de personas sufran hambre y miseria con el solo propósito de sostener ese poder, ¿no? Y ahora estuvimos mirando lejos, ahora miremos un poquito más cerca, miremos las familias. Yo fui maestro docente muchos años y veía que las familias están destrozadas. Sí, hoy es común ver los matrimonios separados, ver los hijos en contra de los padres portándose como adolescentes, padres que abandonan a sus hijos, que abandonan sus responsabilidades, adolescentes y niñas que ya son madres, vemos en las esquinas cuadros terribles de adolescentes drogándose. Bueno, todo esto, este cuadro que estamos pintando es el que vemos todos los días, solamente hay que abrir un poco los ojos. Y esto demuestra que el mundo le está dando la espalda a Dios. Totalmente. Paradójicamente el hombre le echa la culpa a Dios por estas cosas, pero estas cosas son producto del trabajo, digamos, por alguna manera, del hombre. Sí. A lo largo de la historia el hombre se ha llevado al mundo a esta situación. Es totalmente responsable. Exactamente. Esto es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla de voluntad, habla de justicia. Entonces, justicia, porque la voluntad de Dios es justa. Entonces, justicia es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es justa. Y tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Vemos que el mundo va para otro lado. Entonces, con esta introducción te conté más o menos lo que es lo opuesto al hambre y sed de justicia. Es hacer tu propia voluntad, ir por tus propios caminos, y vemos a dónde llevan nuestros propios caminos. Vamos a hacer una pausa comercial y después seguimos. Seguimos entonces con Contra la Corriente, el verdadero discípulo de Cristo. Ya comenzamos el segundo bloque y estamos hablando sobre la bienaventuranza referida al hambre y sed de justicia. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Iván, antes de seguir, ¿podés darnos los medios de comunicación? Sí, cómo no, Roberto. Bueno, se pueden comunicar con nosotros por medio de WhatsApp. El número es 2932 52 33 83. También a través del Facebook nos pueden encontrar con el nombre de Contra la Corriente, el verdadero discípulo de Cristo. Y también tenemos página web www.discipulodverdadero.com. Repito el WhatsApp 2932 52 33 83. Damos gracias a todos los que han mandado mensajes, a los que han mandado saludos. Pedimos perdón porque muchos no lo hemos leído, pero hoy vamos a tratar de ser más fieles en esto y leer todos los mensajes. Bueno, entonces decíamos que ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Lo que entendimos hasta ahora es que el mundo no tiene hambre y sed de justicia. El hambre y sed de justicia es querer hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. ¿Alguna vez tuviste verdadera hambre? ¿Alguna vez tuviste verdadera sed? Bueno, cuando esto ocurre, vos lo único que querés es llenar esa necesidad. Si tenés hambre de comida, vas a hacer todo lo posible por saciar ese hambre. Lo mismo pasa con la sed. Bueno, el querer hacer la voluntad de Dios, el tener hambre y sed de justicia es eso, querer hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Y vemos que el mundo no hace esto. El mundo va en dirección opuesta. Nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Fíjate, por favor, Gustavo, sí, en el libro de Romanos, que es lo que nos dice el capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto que es tan crudo, lo que recién leía Gustavo, que está en el libro de Romanos,
es una descripción del mundo, es una descripción del hombre, del corazón del hombre. Y habla de mentiras, habla de violencia, de que no tienen ningún deseo de hacer la voluntad de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto habla claramente de que nadie, absolutamente nadie, tiene hambre y sed de justicia. Pero Roberto, quería preguntar, nosotros vemos que el hombre busca justicia, incluso vemos muchas marchas en la calle reclamando justicia. ¿No es esto hambre y sed de justicia? Sí, lo que vos me estás hablando, Iván, es que el hombre quiere su propia justicia. Cuando la Biblia habla de justicia, yo te comentaba recién, habla de la verdadera justicia, que es la voluntad de Dios. El hombre entiende como justicia la venganza o su propia conveniencia. La justicia, según el hombre, cambia de acuerdo a sus convicciones. Vos fíjate que no es lo que es justo, no sé, en China no es lo mismo, no es justo tal vez en Inglaterra o en España o acá mismo. Según sus creencias o costumbres. Exactamente. Cambia. La justicia en un mismo país cambia con el tiempo. Hace un tiempo atrás era impensable que dos personas del mismo sexo que se casen. Sin embargo, hoy la justicia declara que eso está bien. Claro. Hay lugares donde, dentro de Estados Unidos, por ejemplo, que para un lugar, para algunos es justo la pena de muerte y para otros no es justo. Entonces, la justicia del hombre responde a sus intereses, responde a sus ideologías, pero no hay una justicia, digamos, única. Claro. Pero estamos hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios sí es verdadera, porque la voluntad de Dios es perfecta. Solamente tenemos que pensar en nuestra vida cotidiana. Vos fíjate, por ejemplo, un ejemplo muy, muy común. Vos venís manejando muy tranquilo con tu auto y bueno, cruza un peatón y frenás de golpe y el auto que venía atrás te lleva por delante. Entonces vos te bajás enojado porque este conductor te atropelló. Claro. Y el conductor a su vez está enojado porque vos frenaste de golpe. Entonces para vos es justo, la razón la tenés vos. Y la otra persona piensa que al revés, que la razón la tiene él. Para él sería justo que vos pagues los daños y para vos todo lo contrario. Claro. Entonces, según el punto de vista, es lo que es justo para unos y para otros. Fíjate lo que ocurre en los matrimonios. El hombre llega cansado después de no sé, 8 horas de trabajo y él considera justo sentarse un rato a mirar televisión sin que nadie le diga nada. Y la esposa, que estuvo todo el día dentro de la casa, le parece que esto es totalmente injusto y ella quiere ahora un momento de atención, de charla. Entonces discuten y pelean y cada uno sostiene sus argumentos y lo que es justo para uno es injusto para el otro. Entonces la justicia depende de cómo lo mires, la justicia del hombre, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Igual otro ejemplo que se me ocurría es, siguiendo con la familia, ¿no? Muchas veces también los adultos mayores que llegan a sus casas de sus trabajos y obviamente está tu hijo que te demanda tiempo, que quiere que juegues con él, pero vos, bueno, venís en tu mundo, venís cansado y lo que menos haces es querer soportarlo y bueno, ante el menor berrinche lo mandás a dormir y el niño se va mal y vos sos injusto con tu hijo y bueno, eso también es... Claro, bueno, y ahí está, cada uno piensa el niño piensa que es injusto, el padre piensa en sí mismo, en todo lo cansado que está y aflora bueno, mucho el egoísmo claro, también, ¿no? Y es así, por eso la justicia del hombre es tan cambiante que no podemos tomar la justicia humana como un parámetro, porque no lo es. Dice el Salmo 14, por favor, si lo lees. Sí, Salmo 14, versículo del 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado,
Aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Qué duro, ¿no? Qué tremenda esta... Mirá, yo te decía que ibas a escuchar algo distinto. Bueno, es que la palabra de Dios no es para nada suave. Dice la verdad, y la verdad muchas veces es dolorosa y nos confronta. Esta es la descripción del corazón humano. ¿Cómo vamos a pensar que nosotros somos justos? Te vuelvo a repetir, nuestra justicia depende de nuestro punto de vista y de nuestras conveniencias. Pero hay una justicia perfecta, y esa es la justicia de Dios. La Biblia enseña que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es perfectamente justa. El tema es que si el hombre se quisiera ajustar a la voluntad de Dios, si el hombre quisiera obedecer la voluntad de Dios, el mundo sería totalmente diferente a lo que es hoy. El mundo sería totalmente distinto. No veríamos niños huérfanos, ni con hambre, no veríamos violencia, pero ¿qué pasa? El hombre da la espalda a Dios. La verdad es que... piensa en sus propios intereses. Sí, exactamente. Entonces nadie, absolutamente nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso nadie tiene hambre y sed de justicia. Pero si nadie busca a Dios, si nadie quiere hacer su voluntad, es decir, su justicia, ¿por qué Jesús dice que es bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia? Bueno, eso es una pregunta muy, muy interesante. Vamos a responderla, pero primero, por favor, creo que tenemos algunos mensajes. Sí. Bueno, primero repito el WhatsApp. El número es 2932-523383 para los que todavía nos quieren mandar mensajes. Y bueno, Rosa está escuchando la radio, así que mandamos saludos. También mandamos saludos a la familia del Pastor Peralta. Y nos mandó saludos de parte de Estela, Dana, Malena y Rocío. Y Javi dice que muy bueno el programa. Así que les mandamos saludos y gracias por escucharnos. Bueno, gracias a todos. Te animo a que vos también nos mandes tu parecer, y también tus dudas, tus críticas, y tus preguntas, porque para eso estamos. Bien, entonces, sí, lo que vos decís es verdad. El Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y nosotros estamos describiendo un panorama donde demostramos que nadie tiene hambre de Dios, hambre y sed de justicia. Nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Y la verdad es que el mundo busca hacer su propia voluntad. Cuando vos le decís que haga la voluntad de Dios, te tratan de loco. Ellos no pueden hacer la voluntad de Dios porque directamente no la entienden. Claro. Vos imaginate que le vas a decir no sé, a un ladrón, por ejemplo, tenés que dejar de robar porque es la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que te diría? Que estás loco. A un mentiroso decirle que Dios no quiere que mientas. Vos estás loco. Porque para el mundo las cosas de Dios son locura, no las puede entender. Y eso lo dice claramente la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos habla de esto. Gustavo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entendés? Son locura, lo dice claramente la Biblia. Entonces, ellos, cuando vos le vas a hablar de las cosas de Dios, te dicen, ustedes están todos locos. Claro. Los cristianos están todos locos. Y una frase que has escuchado muchas veces es, les lavaron el cerebro. Sí. Les lavaron el cerebro. ¿Por qué? Porque no pueden entenderlo, no lo pueden discernir. El hombre, por naturaleza, busca hacer su propia voluntad. Claro. Y le da la espalda a Dios. Entonces, para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios, tiene que cambiar su naturaleza. Y esto es lo que el Señor Jesús llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahí está la clave. ¿Y qué significa esto? Porque, como todo lo que decimos recién, nacer de nuevo parece también una locura, ¿no? Pero el Señor Jesús lo explica claramente. Una noche estaba hablando con un hombre muy religioso, muy sabio, llamado Nicodemo, y el Señor Jesús le dijo esto: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Vamos a ver, o mejor dicho, a leer este diálogo, Gustavo, por favor. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos,
pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Bueno, acá tenemos este diálogo tan particular y te pido, por favor, Gustavo, que vuelvas a leer el versículo 6, por favor. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Todos nacen de padres humanos, absolutamente todos, aún los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios tienen que nacer del Espíritu. Nicodemo no entendía la voluntad de Dios. Y Jesús entonces le dijo que era necesario que naciera de nuevo. Y bueno, en este diálogo se refleja la sorpresa de Nicodemo. Él dice: ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre? Eso es imposible, soy viejo. Esto te muestra que Nicodemo no entendía lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Esto, como también decíamos recién, le sonaba una locura, le sonaba ridículo. No lo podía discernir. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que tiene que haber una obra de Dios en nosotros para que podamos entender las cosas de Dios. Es algo que no podemos proponernos, no es algo que yo pueda decirte: bueno, ahora, querido oyente, lo que tenés que hacer es determinadas cosas para nacer de nuevo, o directamente decirte: bueno, ahora lo que tenés que hacer vos es nacer de nuevo. No lo puedo hacer. Esto es algo que Dios hace. Pero quiero decirte algo: si vos has llegado hasta este punto oyendo este programa, si todavía no te fuiste a hacer otra cosa, no tuviste la intención de cambiar de dial, es porque Dios está obrando en vos. Ese interés que vos tenés y por el cual estás escuchando esto, no es algo que tiene el hombre, porque recién te decía claramente de que el hombre no quiere las cosas de Dios, el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Y si vos estás escuchando, y esto tiene que, olvídate de que vos sos católico, protestante, evangélico, musulmán. Si vos estás escuchando esto, es porque Dios te está dando a vos un interés especial por esto. Entonces, te pido que prestes atención a lo que vamos a leer ahora, que es la continuación del diálogo con Nicodemo. Acordate que el Señor Jesús le dijo que Nicodemo tenía que nacer de nuevo, y Nicodemo le preguntó cómo puede hacer eso. Jesús le dice: bueno, es algo que hace el Espíritu. Pero escuchá cómo sigue el diálogo, y esto puede ser trascendental para tu vida, porque te vuelvo a repetir: si vos estás escuchando esto, tal vez vos seas uno de aquellos que nazcan de nuevo. Escuchá, por favor. Así es. Seguimos con el libro de Juan, capítulo 3, pero desde el versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto que acabas de escuchar es el Evangelio. Jesucristo vino al mundo porque todas las personas, todas están bajo condenación a causa de sus pecados. Eso es lo que estuvimos viendo recién. Todos somos pecadores, vos y yo, todos. Y a causa de este pecado es que estamos lejos de Dios. El pecado nos condena al infierno, y eso es justicia, porque el pecado debe ser pagado. Eso es justo. Y Dios, como juez justo, nos debe condenar, pero también como nos ama, Él ha hecho lo necesario para que vos y yo no tuviéramos ese destino, el infierno.
Esto, la única manera que podría ocurrir es que alguien ocupara nuestro lugar. Nosotros todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Tendría que venir alguien que no tuviera ningún pecado para ocupar nuestro lugar. Porque si fuera alguien pecador el que cargaría nuestro pecado, no puede, porque Él tiene sus propios pecados que cargar. Pero Jesucristo, que era Dios, que es Dios, vino al mundo, se hizo hombre y vivió una vida perfecta, santa, sin ningún tipo de pecado, una vida limpia y pura. Él estaba en condiciones entonces de cargar con nuestro pecado, porque Él no tenía ningún pecado. Y Él se entregó a sí mismo y fue a la cruz y cargó en la cruz todo el castigo que nosotros merecíamos. No te estoy hablando de castigo físico, te estoy hablando de castigo espiritual. Él recibió en sí mismo todo lo que nosotros merecíamos recibir. Y esto dice, recién leía Gustavo, es para aquel que en Él cree. Esto es para todo aquel que en Él cree. Y creer implica arrepentimiento y entregar tu vida al Señor Jesús. Yo te voy a dar un pequeño ejemplo de lo que significa creer. No es creer de manera intelectual. Muchos de los que están escuchando ahora creen en Jesús de una manera mental. Creen que existió. Algunos piensan que era un hombre muy importante, un hombre especial. Algunos piensan que fue un gran maestro. Pero la manera de creer que la Biblia enseña es mucho más profunda. Es cargar toda nuestra vida, toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Él. Te voy a hacer una pequeña ilustración. ¿Te imaginas las cataratas del Iguazú? No sé si alguna vez fuiste. Bueno, imagínate las cataratas del Iguazú. Imagínate a un hombre que pone una soga de orilla a orilla, un equilibrista. Y bueno, la gente se congrega para ver lo que este hombre va a hacer. Y él dice, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar esta catarata caminando por la soga? Y todo el mundo decía, sí, creemos que puedes hacerlo. Y el hombre efectivamente se subió a la soga, muy finita, y caminó de un extremo a otro y volvió. Y todo el mundo lo aplaudía. Y el hombre dijo, ¿ustedes creen que yo puedo poner una silla sobre mis hombros y después cruzar las cataratas? Y todo el mundo decía, sí, creemos. Y el hombre se puso la silla sobre sus hombros y caminó de un extremo a otro y volvió. Todo el mundo aplaudía muy feliz. Y finalmente, el hombre dice, bueno, ¿ustedes creen que yo puedo llevar a alguien sentado en esa silla? Y todo el mundo gritaba, sí, creemos. Entonces el hombre dice, bueno, alguno que venga y se siente en la silla. Y ahí hubo un silencio total. ¿Qué te parece a vos? ¿Creían todos? No creían, porque tenían miedo de caerse. Solamente un niñito fue y dijo, yo creo papá. Y se subió a la silla en los hombros de este hombre, y este hombre fue y volvió con este chiquito sentado. Y acá tenemos a alguien que sí creyó, porque depositó toda su confianza, toda su vida en su papá. El resto que decían creer, efectivamente, no lo hacían. Era de palabra. Era de palabra. Creer, entonces, es entregarle tu vida a Jesucristo. Depositar toda tu fe en Él, toda tu confianza. Él es el Señor, Él es el Salvador. Entonces, para nacer de nuevo, a todo aquel que nace de nuevo es a todo aquel que cree, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesús. Esta es la persona que ha nacido de nuevo. Y a partir de que naciste de nuevo, vos podés ahora, como ya tenés otra naturaleza, buscar la voluntad de Dios. Vamos a ir ahora a la pausa comercial y vamos a concluir con este tema. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condena. Bien, ya estamos llegando al final del programa, ya comenzamos el tercer bloque y
Bueno, estábamos concluyendo el tema de qué significa tener hambre y sed de justicia. Estas personas que tienen esto son bienaventurados según el Señor Jesús. Entonces, decíamos que la gente común no tiene hambre y sed de justicia, que las personas por naturaleza buscan hacer su propia voluntad. La justicia se refiere a la voluntad de Dios. Y la gente por general tiene la necesidad de hacer su propia voluntad. Cuando una persona se arrepiente y cree en el Señor Jesús, dice la palabra que ha nacido de nuevo, y a partir de aquí es que tiene ese hambre y esa sed de cumplir con la voluntad de Dios. Tenemos una pregunta que hizo un oyente. ¿Me podés leer, por favor, Iván? Sí, Javier nos pregunta si los creyentes de otras religiones no buscan hacer la justicia sinceramente. Sí, estoy seguro que los creyentes de todas las religiones buscan hacer sinceramente la justicia de Dios. El tema es que Dios ha establecido la manera en que Él quiere ser obedecido. La justicia de Dios es una, no depende de la voluntad del hombre. Fíjate, en el libro de Romanos, Sí. lo dice claramente, Romanos 10, versículos 2 y 3. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Muchas veces las personas buscan agradar a Dios. Y hoy lo hablábamos al comienzo. Piensan que yendo de vez en cuando a la iglesia, piensan que haciendo procesiones, haciendo algún tipo de sacrificio, oraciones y cosas por el estilo, pueden agradar a Dios. Pero esas maneras no las inventó Dios, las inventó el hombre. Son maneras humanas. Dios, lo que dice en su palabra, es que lo que Él busca del hombre es que se arrepienta de sus pecados. Son los pecados los que alejan al hombre de Dios. Y debe arrepentirse. Y Él estableció un camino que el hombre debe seguir para llegar a Dios. Y ese camino se llama Jesucristo. No hay otro camino, hay uno solo. El hombre rechaza a Jesucristo. Y si vos sos uno de los que no lo rechazan, si vos sos uno de los que, al contrario, estas palabras te están motivando, te están moviendo, te están llevando a arrepentimiento, me alegro mucho por vos, porque esto quiere decir que vos estás, lo que dice la palabra, naciendo de nuevo, está surgiendo en vos tu naturaleza espiritual. El hombre que nace de nuevo, aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesús de la manera que te lo expliqué en el bloque anterior, esta persona es la que busca verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Esta es la persona que tiene hambre y sed de justicia. Entonces, ¿qué quiere decir tener hambre y sed de justicia? Es querer por encima de todo hacer la voluntad de Dios. De la misma manera en que cuando vos tenés hambre de alimento sólido y sed de agua, necesitas desesperadamente satisfacer esa necesidad. Si tenés sed, lo único que querés es agua. Si tenés hambre, lo único que querés es comida. Cuando tenés hambre y sed de justicia, lo único que querés es hacer la voluntad de Dios. El mundo va en otro camino y se ve, lo vemos todos los días. Pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia buscan hacer la voluntad de Dios. ¿Quedó más o menos claro? Perfecto, Roberto. Entendimos Muy un poco claro, entonces lo que significa tener hambre y sed de justicia. Espero que Javier se haya visto satisfecho en su curiosidad, en sus dudas. Gracias por la pregunta. Y te animo, querido oyente, que mandes tus preguntas en este horario o fuera de horario, durante la semana. También tenemos una página web, tenemos un Facebook. Iván, recordanos, por favor. Sí, el WhatsApp, nos pueden mandar mensajes por él. El número es 2932-5233-83. El Facebook, también nos pueden mandar mensajes por ahí. Es Contra la Corriente, el verdadero discípulo de Cristo. Y también página web www.discipuloverdadero.com. Y antes de terminar, me gustaría saber la opinión de ustedes, queridos
compañeros de tareas. Gustavo, ¿qué te pareció la exposición de hoy? Si se entendió, si hay algo que aclarar. No, la verdad que se entendió perfectamente, sorprendido, ¿no? Porque la palabra, lo que hace en la vida de uno es transformar. Creo que mientras vos hablabas yo pensaba algo muy claro, ¿no? Que Dios es luz y el hombre está en oscuridad. Dios es santo y el hombre está en pecado. Estas son diferencias necesarias como para saber que el hombre está alejado de Dios a causa del pecado. Pero lo que vos hoy repetías, Roberto, en muchas veces lo dijiste, la necesidad del hombre para acercarse a Dios es a través del arrepentimiento, no hay otro camino. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, es la vida, y cuando uno realmente acepta la condición en la que vive, que es un pecador, que necesita entregar su vida a Dios para que Dios realmente nos marque un camino seguro, ¿no? Es a través del arrepentimiento, no hay otro camino. Si vos estás escuchando ahí, tenés que arrepentirte de tus pecados, tenés que entregar tu vida a Cristo y vas a ver que Dios va a empezar a obrar en tu vida, porque ya va a ser Él el que tenga el control. Ya no va a ser tu voluntad, va a ser la voluntad de Dios, y vas a ver los cambios maravillosos que Dios va a empezar a hacer en vos y en todos aquellos que están a tu alrededor. Por eso te animo a que tengas muy presente esto, arrepentite de tus pecados, entregá tu vida a Cristo y vas a ver realmente el poder de Dios en tu vida. Así es. Iván, ¿querés agregar algo? Sí, es una vez que uno se arrepiente y conoce a Dios, Dios mismo te va guiando y te va transformando. O sea, como decía Roberto, todas las bienaventuranzas, y son transformaciones que van en proceso, cada vez uno va como ser guiado por Dios, porque es imposible para nosotros hacer la voluntad de Dios o tener hambre de Dios si no conocemos a Dios. Así que, como dijo mi compañero, hay que arrepentirse y creer en Jesucristo, que es el único camino de la verdad y la vida. No hay otro, no hay otro. Así que bueno, eso. Sí, este es el mensaje para vos, no para el que está al lado tuyo, es para vos. Vos necesitas arrepentimiento. Por más doloroso que sea, tenés que entender que no sos tan buena persona como crees. Ninguno de nosotros lo somos. La Biblia nos marca que somos todos pecadores. Y si no nos arrepentimos, si no nos entregamos al Señor Jesucristo, nuestra vida va a seguir por el rumbo de la perdición, y lo único que nos espera al final del camino es estar, si ahora estamos lejos de Dios, al final del camino, cuando cerremos nuestros ojos, vamos a estar totalmente lejos de Dios, en una condición de desesperación. La Biblia lo llama infierno. Y esto depende de tu arrepentimiento y de realmente reconocer tus pecados y volverte a Dios. Ese es el motivo por el cual hacemos este programa. Que Dios te bendiga. Mandamos saludos a nuestra querida Delia, que está en Buenos Aires, pero seguramente a través de internet está escuchándonos. Te extrañamos. Hoy, Delia, ni siquiera tuvimos la botella de agua, así que realmente nos hace falta. Te extrañamos. Saludos a toda la audiencia. Yo quiero mandar un saludo especial a mi esposa, a mis hijos, a toda la iglesia Jesús está aquí de Punta Alta. Y no sé, Iván, si quedó algún mensaje, algún saludo por leer. Ya los leí todos y hoy no mandaron mucho. Bueno, hoy han estado tranquilos. Sí. Los animamos, porque se nos han enojado, porque en los programas anteriores han quedado muchos sin leer. Así que los animamos a que sigan mandando mensajes. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una buena semana. Piensen en esto que han estado escuchando. Saquen el polvo de sus Biblias, léanla y